Pues, caray, vamos a ver. Ahora sí, al parecer, ya vamos por nuestra tercera unidad de regularización, precisamente para las chicas que se integran a séptimo, concretamente en la materia de evaluación psicopedagógica 2. Vamos con nuestra tercera unidad. Está titulada así: Los trastornos de déficit físico-motor. Y para eso tenemos que hablar de la evaluación e identificación precisamente de estos trastornos. Y aquí vamos a utilizar otro libro, el CIDDM, que es la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. Este manual es editado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, vamos a hablar de ciertas cosas que desde luego que todo médico conoce, para que ustedes también puedan entender lo que eh, en algunos diagnósticos puedan, pueda venir. Vamos a comenzar a hablar de la discapacidad motriz. Vamos a entenderla como la alteración de la capacidad del movimiento que implica distintos grados de las funciones, ya sea de desplazamiento, manipulación o respiración, y que limita a la persona, ya sea en su desarrollo personal y o social. Esas alteraciones pueden afectar los músculos, los huesos o bien las articulaciones. Pueden ser producto de un daño en el cerebro, un daño, una parálisis cerebral, por ejemplo, un daño que afecte el área motriz. Ahorita vamos a verla con unos dibujos para tener una idea en dónde puede estar la lesión, y que impide a la persona moverse de forma adecuada o bien realizar movimientos finos con precisión, la famosa motricidad fina. Vamos ahorita a ver las características generales de la discapacidad motriz. Ay, que tengo un pequeño dulce para la garganta y a veces va a parecer que tengo un trastorno fonológico, pero no, es por una pequeña pastillita. Entonces vamos precisamente con la discapacidad motriz, pero desde luego solo física. Y ya lo vamos a ir relacionándolo con el aspecto educativo. Pues aquí los alumnos presentan limitaciones en el movimiento de alguna o algunas, plural, de sus extremidades. Como recuerden lo que ya vimos, debido a que hay una alteración en el hueso, en las articulaciones o en los músculos. También porque carecen uno o más segmentos de su cuerpo.
ya sea porque nacieron así o tuvieron algún accidente y quedaron, mutilados. Aquí tenemos, algunos ejemplos. En la imagen de arriba tenemos a un niño que nació sin brazos, una maldeformación congénita y no tiene sus extremidades superiores. Aquí tenemos el caso de una niña, obvio con un dibujito, está utilizando unas muletas para poderse desplazar. Notamos que tiene unos soportes en sus piernas, arriba de la rodilla, lo cual significa que tiene debilidad en las extremidades inferiores. Para poder desplazarse de forma independiente, pues requiere precisamente de una asistencia mecánica. En comparación, la discapacidad motriz asociada a un daño cerebral se refiere precisamente a que en el área del cerebro encargada de procesar y enviar la información para que se pueda mover el cuerpo con independencia y con voluntad, existe un daño en la corteza motora cerebral. Ahorita lo vamos a ver con el diagrama. Y lo que origina dificultades en la movilidad, uso, sensaciones y control de ciertas partes del cuerpo. Aquí lo tenemos con nuestro dibujito, con nuestro diagrama. ¿Cuál es esa corteza cerebral que se encarga del movimiento? Aquí lo tenemos. Y es el lóbulo parietal. Incluso aquí tenemos lo representado con un dibujo. Cae un objeto directamente en esta zona y pues va a generar un daño en el área del control del movimiento voluntario. Es por eso que los ciclistas, motociclistas, se les recomienda el uso precisamente de casco para evitar estos daños que pueden llegar a ser permanentes o incluso puede llegar a ser fatal. Aquí tenemos otro ejemplo, recibir un pelotazo que es muy común en las escuelas. Si lo recibe en la parte frontal, puede que se dañe la parte del cerebro que tiene que ver con la personalidad. Desde luego que un daño en esta zona no afecta al movimiento, por eso los coloco estos 3 para irlos distinguiendo. Aquí tenemos otro caso de un golpe, de un traumatismo, que es el término correcto. Se golpea en la frente, pero es tal el impacto que el cerebro rebota en las bóvedas del cráneo y se puede dañar la parte posterior. Este es el lóbulo occipital y que tiene que ver con el procesamiento de las imágenes. Si se da un fuerte golpe o hay daños en este lóbulo, la persona puede quedar ciega, pero lo que nos interesa es el primer tipo de lesión. Aquí tenemos una tomografía en donde se puede apreciar un tumor en la parte superior de nuestro cerebro, más o menos en donde se dio este golpe imaginario, este golpe hipotético. ¿Qué puede causar una lesión en esta zona? Pues lo representamos con esta imagen. Tenemos a un niño que está en una silla de ruedas, pero que además está sujeto por un arnés y además se le está sujetando la cabeza. ¿Qué significa? Que prácticamente no tiene movilidad voluntaria desde el cuello hacia abajo. Muy probablemente también tenga problemas en la respiración y cuando duerma no lo tiene que hacer totalmente acostado porque se puede ahogar con sus flemas y que incluso para garantizar o aumentar su probabilidad de vida tenga que dormir asistido con un respirador. Hablemos de la parálisis cerebral y que desde luego que esta ocasiona la falta de movilidad voluntaria de zonas del cuerpo. Su clasificación lo tenemos entre la espasticidad,
la atetosis y la ataxia. Ah, caray. Vamos con la espasticidad. ¿Qué significa o a qué se refiere? Pues movimientos rígidos, bruscos y lentos debido a músculos atrofiados, es decir, músculos que no se usaron, por lo tanto, presentan rigidez y movilidad, y que estos músculos pueden ser empleados ya sea para la alimentación, el habla, músculos que se encuentran en la región de la boca y el rostro, y que la persona que presenta espasticidad muy probablemente tenga problemas para alimentarse y para hablar. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos tener idea a qué nos referimos. Aquí lo tenemos. Aquí este niño tiene problemas en sus extremidades inferiores, sus piernas. Esto se le conoce como piernas de bailarina, haciendo referencia a las bailarinas de ballet clásico. Ahora sí, está de puntitas. Notemos que también tiene un pañal. Entonces, muy probablemente también esta falta de coordinación y de control de los músculos haya llegado a afectar, pues, precisamente a las esfínteres, y desde luego que debido a esta rigidez de sus piernas, pues, difícilmente puede sentarse precisamente en un retrete para hacer sus necesidades, por lo tanto, usa pañal de forma auxiliar. Aquí tenemos otro ejemplo, es uno de sus brazos, concretamente el izquierdo, está doblado, rígido. También notamos que su dentadura no está desarrollada de forma normal, lo que también implica que músculos, en este caso de su mandíbula y de la parte superior, también presente gran rigidez, y esto ocasiona que la salida de los dientes también presenten dificultades. Ahora vamos con la atetosis. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Entonces, son movimientos excesivos que van de la hiperextensión de los brazos y piernas muy estirados. Recordemos, en el caso de las piernas de bailarina que vimos en la fotografía anterior, a una flexión total o parcial. También hay movimientos involuntarios. No sé si recuerden aquel video de chicos con parálisis cerebral, movimientos totalmente involuntarios, en los músculos utilizados para el hablar, lo que origina gestos exagerados. Abren demasiado la boca, abren mucho los párpados, hacen la cabeza hacia atrás de forma involuntaria. Aquí tenemos precisamente estos signos. Y tenemos la ataxia. Y eso se refiere a la dificultad para medir la fuerza y dirigir los movimientos. Por lo tanto, existe alteración en la postura, en la reacción del equilibrio y falta de coordinación en los brazos. Por lo tanto, van a presentar gran dificultad en tomar objetos, como incluso un vaso, y para poder beber de él. Por lo tanto, van a tener que tener una asistencia o bien utilizar algunos recursos, como por ejemplo vasos con popotes, para que puedan beber por sí solos y o alguna que otra de estas técnicas que les permita tener un poco más mayor de comodidad. También presentan problemas para la succión, para la deglución, que es precisamente, el tragar, el ingerir alimentos que pasen, obvio, por la garganta con toda comodidad, y la respiración. Entonces,
¿Cómo se alimentan estas personas? Pues a base de papillas, como si fueran bebés, porque recuerden, tiene falta de control en los músculos, incluso tiene que ver con el masticar, el poder, posteriormente tragar, pasar por el esófago, pues precisamente los alimentos. También se les dificulta mucho el aprender nuevos patrones de movimiento. Por lo tanto, estos movimientos son bastante rudimentarios, bastante básicos, y también hay en grados, grados de falta de movilidad. Hay algunos, por ejemplo, que pueden mover solamente un brazo, una pierna, incluso no pueden mover ninguna parte de su cuerpo. Con base al área del cuerpo afectadas debido a las alteraciones, podemos clasificarlas de la siguiente forma. Ahí la tenemos. Hablamos de una monoplejía. Bueno, aquí estamos, monoplegia, no, sí, en España utilizan el acento diacrónico en otra parte, monoplejía. Aquí generalmente en México podríamos decir monoplegia. Cuando tiene afectado solamente un miembro del cuerpo, que puede ser una pierna o un brazo. La diplegia, cuando están afectadas las extremidades inferiores, las piernas. La triplegia, cuando se afecta a un miembro superior, es decir, un brazo, ya sea el derecho o el izquierdo, y las extremidades inferiores, las piernas. La omiplegia, que se afecta el lado derecho o bien el lado izquierdo del cuerpo. Presenta precisamente parálisis. No sé, a lo mejor ustedes conozcan a alguna persona que sufrió un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, y que la mitad de su cuerpo no la mueve. Aquí estamos hablando precisamente de un caso de homoplegia o bien homoplejía. Y la cuadriplegia o cuadriplejía, cuando presentan afectaciones en las 4 extremidades del cuerpo. Recordemos aquella imagen del niño, postrado en la silla de ruedas y que tiene un soporte precisamente para que la cabeza no se vaya de lado y sostenga el cuerpo de forma más o menos recta. Ese sería el caso de una cuadriplejía. Ahora vamos a hablar precisamente de los programas de intervención. Entonces, dependerá de las condiciones y de la afectación precisamente de cada persona, como ya lo vimos en las clasificaciones anteriores. Pero en la mayoría de los casos requieren de la atención médica en rehabilitación o terapias físico-ocupacionales. Eh, por lo tanto, aquí la escuela, su primera función es la de, podemos decir, la de informar, la de orientar, precisamente que toda aquella persona, todo aquel alumno o incluso también familiares de los alumnos que padezcan de alguna de estas condiciones, pues buscar ayuda profesional. Al menos en el estado de Puebla existen varias universidades, tanto públicas y en su mayoría privadas, que tienen la carrera precisamente de rehabilitación física o fisioterapia, y que sus practicantes, em, utilizan a personas precisamente que requieren el servicio y lo hacen de una forma totalmente gratuita. Entonces, es conveniente conocer los programas de estas universidades precisamente para poder orientar a aquellos quienes lo necesiten. Requieren el uso de férulas, recuerden en este caso el dibujo de la niña. Hay unos aparatos que se sujetan, por ejemplo, en las piernas, que ayudan a la movilidad o a mantener rígidas ciertas partes como las rodillas, las prótesis, en el caso de que falte algún miembro, que va desde un dedo hasta un brazo completo, una pierna completa. Apoyo específico, ya sea por un andador, muletas, sillas de ruedas, bastones y el empleo de la toxina
butolínica, mayor conocida como Botox. El Botox proviene precisamente de el veneno de las serpientes. Pues imaginemos a una persona que no tiene el suficiente control, por ejemplo, en la mandíbula o en algún brazo, es decir, lo tiene muy flácido, sin fuerza. Pues aplican toxina, hace que los músculos se endurezcan y eso va a ayudar precisamente a que el sujeto, obvio también combinado con la fisioterapia, pues logre tener un poco de control y desde luego sus ejercicios deben ser constantes para que se vaya creando una memoria muscular, existan nuevas conexiones en el cerebro y permita que exista una mejoría. También incluyen estas terapias alternativas como la delfinoterapia, la equinoterapia y la mascoterapia. Pues obvio, aquí hablamos de diferentes tipos de animales. Eso no significa que el animal sea un experto en rehabilitación. No, aquí el animal sirve como un estímulo precisamente para que el sujeto se esfuerce, haga sus ejercicios de forma eficiente, incluso lúdica, lo disfrute, y esto haga que las personas no abandonen la terapia. Ese es lamentablemente el riesgo de que las personas experimentan dolor, experimentan inquietud, tienen miedo y eso ocasiona, en la gran mayoría de las veces, que abandonen la terapia. Estos tipos de delfinoterapia, quinoterapia y mascoterapia funcionan muy bien, tanto como para niños como para adultos. Regresemos en este caso a el quehacer, docente. ¿Qué es lo que tiene que prestar atención el profesor en sus alumnos para poder identificar algunas situaciones que incluso a lo mejor desconozcan los padres? O bien, como lo hemos mencionado, orientar a los padres para que, reciban un tratamiento los pequeños, o por lo menos que tengan un diagnóstico acertado. Y así como docente, bueno, ya sé qué es lo que tiene, pues puedo elaborar un plan de acción. Entonces, en cómo se sientan los alumnos. De una forma rígida, se sientan de lado. Véanlo, por ejemplo, en el caso de los zurdos y que están utilizando esas butacas, esas sillitas así medio raras, muy pequeñas. Se tienen que sentar de cierta forma precisamente para que eh, puedan tener un control precisamente con su mano izquierda. Obvio, ese es un ejemplo. Entonces, incluso muchas de estas situaciones se pueden arreglar utilizando el sentido común. Pues, ¿cómo? Por ejemplo, en el caso de los zurdos que estamos mencionando, pues que no use una butaca, que utilice una pequeña mesa y así se puede mejorar precisamente su trato y puede aprender mejor. La posición dentro del salón. Entonces, con cambiar de lugar al alumno también ayuda bastante. Mover o colocar más pizarrones y otro material didáctico, precisamente para que el alumno pueda tener contacto visual con este, en el caso de que algunas personas sufran de rigidez, como ya lo vimos, atetosis, ataxia. Eso se da más en preescolares, hacen juegos precisamente con la pelota, con el fin de desarrollar la psicomotricidad gruesa. El docente, ¿por qué no? También podría utilizar esto tanto como para la integración, como para que aquella persona que sufra de algún tipo de parálisis, pues lo pueda incluso ayudar un poquito precisamente con este tipo de estimulación. Cerciorarse en este caso de que el alumno es capaz de arrojar, de aventar la pelota, poderla atrapar y patearla. Con estos niños pequeños, de hecho, practican primero con pelotas grandes, más grandes que se pueda, y conforme va avanzando el tiempo, se va reduciendo el tamaño de la pelota. Verificar si puede mantener el equilibrio en un solo pie y desde luego poder patear la pelota.
Verificar cómo se encuentran los aspectos de precisión y de manipulación. Y entonces aquí ya estamos hablando de la psicomotricidad fina. Observar si el alumno puede sujetar, agarrar cosas de diferentes tamaños y lo puede hacer por periodos prolongados. Por ejemplo, un niño que tiene dificultad con la motricidad fina, se le cae el lápiz constantemente, o su trazo es muy delgado, muy fino, o bien todo lo contrario, muy grueso, no puede, en este caso, controlar la fuerza. De hecho me adelanté un poquito. Tono muscular y fuerza en las manos. Aprieta demasiado el lápiz, entonces en sus manitas, concretamente en algunos de sus dedos, pues ya pueden formar callos. Ver cómo escriben el papel está muy remarcado, entonces la fuerza con la cual está apretando el lápiz es muy considerable, o el trazo es demasiado fino, casi imperceptible. También habla de cuestiones con el tono muscular. Puede sostener objetos sin que se le caigan de las manos, también es otra fuerza, pero es otra prueba que hacen para medir la fuerza. Miren, habilidades para saltar. Comprobar si el alumno puede cambiar objetos de una mano a otra y dejar y permitir que los puedan colocar suavemente en una superficie. Pueden practicar, obvio, con vasos desechables, ir aumentando hasta, por último, trabajar, como por ejemplo, con objetos muy frágiles, como de vidrio, solamente para ver si es que ha estado dominando esta habilidad de poder soltar objetos. También hay que fijarnos en el control del tronco y de la cabeza. ¿Cómo se hace? Pues cerciorarse si el alumno es capaz de mantener su postura sentado, precisamente al realizar actividades con las manos. Ahora sí, que no se vaya de ladito, que se vea chueco, encorvado. Entonces, eso es algo que se puede ver y incluso se puede corregir en algunas ocasiones con los más pequeños. Funciones perceptuales. Ver si el alumno puede bajar la cabeza con facilidad, pues precisamente para que pueda ver qué es lo que está haciendo, trazos, dibujar, escribir, o bien si es capaz de poderla moverla a los lados. Y eso se relaciona con la siguiente unidad que ya habíamos revisado, el campo visual. Entonces hay que determinar, ¿es un problema de la vista o es un problema precisamente de coordinación de movimientos? Y adivinen que este sería pues precisamente el fin de nuestra unidad número 3. Y con este video ya nos ponemos a la par precisamente de nuestro curso de evaluación psicopedagógica 2. De aquí en adelante, ¿ya lo vimos o estamos por verlo? Así es que, por favor, sigan revisando los videos. Si hay alguna pregunta, anótenla y con todo gusto vamos a darle respuesta, ya sea en la sesión presencial o bien a través de aquí en línea. Entonces, nos vemos.